Desde el corazón de la creatividad humana, donde las ideas brillan y las soluciones fluyen, bienvenidos a Ingenio. La manera inteligente de transformar. Un espacio donde la inventiva se encuentra con la innovación. Prepárate para descubrir lo mejor del talento y la creatividad de nuestros tiempos. Un programa de Radio Universidad y la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como todos los miércoles ya estamos aquí a través de la señal de 107.5 Radio Universidad. Mi nombre es René Flores y pues como siempre les digo, con invitados y con temas que estoy seguro que le van a interesar y le van a gustar. Y el día de hoy me da mucho gusto poder sacarme la espina porque hay una historia detrás de este episodio, de este número 1. Voy a presentar a mi invitada, la doctora Guadalupe Martínez Ballesteros. Lupita, ¿cómo estás? Hola René, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Y sí, hasta que se te hizo tenerme en tu programa. Sí, fíjate que, bueno, la gente no sabe, pero este tema, este programa en teoría ya se grabó una vez. No es que ha sido el único programa el cual se grabó y hubo un error y el audio no funcionó y pues se perdió. Ese es el único episodio perdido. Entonces, pues vamos a hablar sobre este tema, el cual es minería urbana, por así decirlo, pero también se podría llamar reciclaje de metales. Reciclaje de metales. También salió en este episodio un famoso dicho que yo dije ahí, que bueno, lo platicamos como en broma, pero yo en ese momento hice como le dije carroñera a nuestra invitada. Yo quería dar a entender que pues al final era como los animalitos. La minería urbana de cierta manera es pues ir a recoger esos minerales dentro de los aparatos electrónicos que nos estamos deshaciendo de ellos. Pues si yo lo relacioné con algo como así medio carroñero, dije yo, y ya después ya me regañaste. Sí, yo diría más chatarrero, pero carroñero Sí, suena. Suena feíto. Sí, pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar sobre carroñería, vamos a hablar de manera correcta sobre el tema y pues bueno, vamos a empezar. Para la gente que no sabe, platícanos sobre este concepto. A mí se me quedó como minería urbana, pero lo tienes como reciclaje de metales. Reciclaje de metales. ¿Qué es de manera básica y para la gente que nos está escuchando y que pues obviamente no sabe nada? Es recuperar esos metales que tenemos nosotros en los equipos electrónicos de nuestra vida diaria, o sea, tanto en teléfonos, televisiones, microondas, todo lo que nosotros llamamos equipos electrónicos. Eso viene siendo lo que es la minería urbana. Recuperar los metales que están en este tipo de equipos. Bien, ahora, ¿qué podemos nosotros rescatar o extraer? ¿Cuál es la palabra correcta? La palabra correcta sería extraer los metales. ¿Qué podemos extraer de todos estos aparatos que tenemos en nuestra casa? Pues podemos extraer metales desde básicos hasta metales preciosos, entendiéndose que dentro de los metales básicos tenemos cobre, zinc, níquel, estaño, fierro, etc. Y dentro de metales preciosos tenemos como oro, plata, paladio. ¿El más valioso de todos cuál sería? Que estamos hablando, ojo, para el escucha, el que hablemos de un metal precioso o metales valiosos no quiere decir que literalmente vamos a sacar de ahí algo y nos vamos a ir a algún lugar a venderlo. O sea, todo esto lleva un proceso, ¿no? Sí, así es, lleva un proceso y otra que están en aleaciones metálicas, no está como un metal puro. Entonces ahí ya hay que purificar los metales y extraerlos de una manera más selectiva. La pregunta. El más valioso. El metal. El metal, ¿qué es más? Ok. 5, 4, 3. El metal más valioso que podemos extraer de las cosas que tenemos en nuestra casa. Entonces, ¿cuál sería? O cuál, a lo mejor como jerarquizando un poquito, ¿cuál sería lo que la industria busca más?
Bueno, primero hay que tener en cuenta que estos metales no se encuentran solos. En las tarjetas vienen en forma de aleaciones. Por lo tanto, los más importantes que hay que extraerlos o buscar la forma de purificarlos sería la paladio, oro, plata, cobre y de ahí. El paladio, más valioso que el oro y esto. ¿El paladio de dónde podemos, o sea, de la mina me imagino, pero aquí por ejemplo hay paladio en Sonora? No, en México no hay En paladio. México no hay. ¿De dónde se trae, por ejemplo? Estados Unidos, Rusia y Sudáfrica. Ok, No recuerdo. ok. Ahora, ¿cuál es el proceso para poder extraer estos minerales que vienen pues ya en aleación y etcétera? Bueno, dentro de la metalurgia son procesos metalúrgicos lo que se utiliza y dentro de los procesos metalúrgicos tenemos dos tipos de procesos, tanto procesos hidrometalúrgicos como pirometalúrgicos. Los más recomendables por el tipo de materiales que traen las tarjetas, porque no nomás traen metales, sino también traen polímeros y otras sustancias, es recomendable más irnos por la vía hidrometalúrgica. Ok, ¿qué es, para la gente que no sabe, qué es la vía pirometalúrgica y cuál es la hidrometalúrgica? Ok, la pirometalúrgica utiliza, son operaciones a altas temperaturas, como la fundición, la calcinación, la tostación. O sea, cuando vemos, por ejemplo, en películas o así en series que sale la escena, por ejemplo, no sé si viste alguna vez, y me voy a ir, híjole, a ver, hay una película de Sylvester Stallone que se llama Cobra. Y salen como en una fábrica donde se nota que están haciendo, como quemando metales y se nota como si fuera lava, una cosa así. Digo, es una película y es como ciencia ficción, pero más o menos como para el imaginario de la gente. Ok. ¿Cómo se describiría? ¿Es un horno? ¿Es...? Así ¿Qué? es un horno de fundición. Ese que el que usted menciona es un horno de fundición. Ok. Eso ok. es. Entonces esa sería área pirometalúrgica. Entonces entra el... Me imagino que hay todavía como un proceso previo en el cual sacan los metales, por ejemplo, una televisión, la desarman, quedan a lo mejor ya en este momento de la tecnología chips y cosas así, ya cosas más metálicas, y los llevan en masa a lo mejor a un contenedor y ahí entra ya el proceso pirometalúrgico. Lo que están haciendo en la área pirometalúrgica es primero lo someten a puros procesos mecánicos y quitan toda la parte que viene siendo los epóxicos, todos los plásticos, por decir así. Por ejemplo, una tarjeta de memoria tiene metal, pero además está conformada la parte verde y todo eso que es como plástico. Así es, y eso se lo quitan por medio de trabajo mecánico. Hasta Lo muelen, podría decirse. se muele. Con trabajo mecánico. Los muelen hasta que ya separan los metales y una vez separados los metales ya van al horno de fundición y por diferentes temperaturas los separan. Ok. O ya lo que queda como el metal fundido, que sería una variación de metales, lo lixivian y van separando los metales. Ok, bien. Ahora, ese es el proceso piro. El hidro sería con agua, entonces. Con soluciones acuosas le llamamos, que vendría siendo Que no sería líquidos. precisamente agua, sino serían líquidos. Pero sí, al final de cuentas llevan agua con ácidos o bases, dependiendo con lo que se desee lixiviar el metal. ¿Y cuál de los dos es el más efectivo para este tipo, para el reciclaje de los metales o la minería urbana? Pues los dos son muy efectivos, ¿no? Pero teniendo en cuenta los plásticos, vuelvo a mencionar, y todas las aleaciones que traen, o más bien hablando de aleaciones y hablando de material epóxico, vale más la vía hidro, porque en la hidro puedes, por medio de cambio de pH, de reactivos de lixiviación, se pueden hacer lixiviaciones o extraer el metal selectivamente. Primero empezar con metales bases, por ejemplo, y posteriormente con metales preciosos. Y al no estar en altas temperaturas, los plásticos no hacen
gases, que a su vez esos gases son altamente cancerígenos y pues afectan al medio ambiente, ¿no? Que comúnmente es lo que vemos que hacen con los cables de cobre. ¿Qué hacen? Los queman. Y ese humo negro que nosotros vemos, pues es altamente cancerígeno. Bien, ahora, precisamente, ¿por qué es importante el recuperar estos materiales, estos metales? Bueno, ahorita esto ha ido avanzando, ¿no? Como ha ido avanzando la tecnología, ha ido aumentando este tipo de residuos. Y no tenemos la conciencia, o más bien no tenemos las normas de cómo trabajar con ese tipo de materiales, y los tiramos sin un pretratamiento previo y por condiciones del agua, del aire, en este caso lluvias, puede haber una contaminación por los metales y las sustancias que contienen este tipo de equipos. Bien, ¿qué condiciones se necesitan, por ejemplo, para que un proceso como este, ya sea piro o hidro, funcione mejor? Por ejemplo, no sé si a lo mejor las condiciones del clima puedan, aunque me imagino que son estas cosas en lugares cerrados, pero puede haber, a lo mejor existe un factor externo que ayude a que sea más efectivo una u otra. Bueno, en el caso de, si nos vamos a la parte hidrometalúrgica, los factores más importantes pues sería la concentración del reactivo de lixiviación, porque es necesario concentraciones más altas que, por ejemplo, en un mineral, porque ahora ya no estás trabajando con un mineral, sino con un metal. Entonces ahí ya la concentración es mucho más alta. Por ejemplo, ¿cuál sería esto me recuerda un poquito a lo que platiqué una maestra, el DESO, por ejemplo. Eso es lo que es el DESO. Ese es un reactivo como cianato. Ajá. Uh-huh. ¿Cuál sería como el reactivo acuoso? Vámonos yendo por la hidrometalurgia, el que sería más efectivo para extraer eso. No tanto porque mencionamos líquidos, pues, en el proceso hidro, pero ¿cuál sería el Bueno, en lo que se ha estudiado hay muchos estudios. Han estudiado al cianuro, han estudiado al agua regia. El agua regia es una combinación de ácidos. Agua regia. Ajá. Se llama agua regia porque es el único que es capaz de disolver al oro. Ok. Entonces, y metales preciosos. Entonces es una combinación de ácido nítrico con ácido clorhídrico. Pero si es capaz de lixiviar, o más bien disolver al oro en su forma metálica, que como sabemos es uno de los metales que menos se oxidan, por todas sus propiedades, meter a un proceso agua regia pues no es tan recomendable. Entonces, pero hay otro proceso, como es la combinación del ácido clorhídrico con hipoclorito de sodio y oxígeno, que se lleva a cabo la lixiviación a presión, y que fue ese es el tema de estudio de mi doctorado, y pues sí obtuvimos muy buenos resultados para la disolución de estos metales, ¿no? Pasarlos a solución para ahí empezar a trabajar con ellos. A presión, acabas de decir. Ajá, lixiviación a presión. Hay diferentes dentro del hidro, por así decirlo. Hay diferentes métodos, por así decirlo, a presión, o hay otros a no presión. No sé, ¿hay variaciones ahí? Sí, la lixiviación se puede hacer de dos maneras. Le llaman la lixiviación agitada y lixiviación en terreros. La lixiviación en terreros es la que se hace a temperatura ambiente, presión atmosférica, pero aquí aquí el mineral no está en movimiento. Lo que es como regado, así como si regaras una milpa o las matas, igual, pero es un terrero de lixiviación con minerales. Entonces ahí se extraen metales y eso es estático. Es a temperatura ambiente y presión atmosférica, como mencionaba ahorita. Y también es con concentraciones más moderadas, que es comúnmente como se hace en mina. Se utiliza para minerales de baja ley y para minerales óxidos, que es como empieza la lixiviación. Posteriormente, y los otros es la lixiviación
agitada, que ahí cambias, ahí puedes mover temperaturas y presiones. Y aquí está en contacto tanto la solución como el sólido y puedes usar concentraciones más altas en el caso de ácidos o también de cianuro o de eso, como mencionabas ahorita. Ok, ahora hay cosas como el pH que estuve leyendo en tu trabajo. ¿Qué papel juega la química como los ácidos o el pH en este tipo de reciclaje? Es un factor muy importante, sobre todo en la hidrometalurgia. El pH juega un papel muy, muy importante. El pH, para la gente, ¿qué es el pH? Bueno, el pH es la alcalinidad o la acidez que tiene una solución. Un ejemplo sería el agua. El agua pues tiene un pH de 7. El agua natural, la que nos tomamos. Es la neutra. Todo abajo de eso es ácido. Todo arriba de eso es alcalino. Ok. Bueno. Y ahorita me preguntabas la importancia que tiene el papel. Es muy importante porque hay ciertas condiciones en las que si no tienes el pH adecuado, por ejemplo, vamos con metales base, vamos con el cobre. El cobre a pHs arriba de 3 empieza a precipitar, es decir, empieza a caer, a formarse como un lodo en la parte de abajo. Pero a pHs abajo de ahí sí se mantiene en solución. Entonces, lo importante es mantenerlo en solución. Pues hay que mantener ese pH y esas condiciones para que precisamente el proceso de lixiviación no es como que, bueno, no sé, trato de imaginármelo. No es como que vamos a agarrar y va a ir como una canaleta cayendo el agua y van a ir como separado el agua y los metales, sino que todas estas condiciones y los químicos van a hacer que los metales se hagan más pesados, caigan al fondo. Bueno, la lixiviación, para que te lo imagines, ¿has colado café? Sí. Ok. Imagínate que estás colando café. Okay. El agua es tu solución de lixiviación y el café es en este caso, tu mineral o material, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces tú echas el agua y pues sale la cafeína, pero el sólido queda arriba, ¿verdad? Ajá, entonces el café que queda arriba, el polvito ya mojado, ¿podríamos tomarlo como si fuera nuestro metal? No, sería como lo que no quieres. Ah, ok. O sea, sería como el material que ya que no tiene tu metal de interés. Okay. Y lo que queda en solución, que en este caso es el café. El café y el que me voy a tomar. Eso sería tu metal, pero en solución. Pero ojo, la lixiviación es una reacción química y el colar café no. Sí, es solamente como el ejemplo. Es un ejemplo, nomás así mencionar, no hay reacción química. Siguiendo el ejemplo, entonces, ¿qué podemos hacer con eso que nos quedó con el polvito del café arriba? Que normalmente, pues en el café, siguiendo el ejemplo, pues, vámonos, se fue a la basura. Pero en este caso estamos hablando de un proceso químico de metales y cosas que podrían tener como un segundo uso o algo así. Bueno, si nos vamos a los minerales, tendríamos que ver qué metales les queda, porque no se extraen, ¿no? Y una lixiviación pues puede tardar muchos años en acabarse un terreno. Si nos vamos a las tarjetas, se puede hacer una lixiviación selectiva, es decir, primero extraer un tipo de metal y posteriormente los otros. En este caso, podemos lixiviar primero todos los metales base y posteriormente metales preciosos. El sólido que queda, hay que ver qué queda en ellos, o sea, después de metales preciosos, qué quedó, qué metales tengo todavía y buscar la forma de recuperarlos. Y ya con el plástico que nos queda, toda esa parte, trabajarla, ver qué se hace. Investigaciones que he tenido oportunidad de leer, pues están buscando la forma de que se hagan energía eléctrica con ellos, pero es lo que están buscando en China, ¿no? Estos chinos todo investigan. Sí. Ahora, ¿qué beneficios? Al final de cuentas, pues todo esto es para beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios de este proceso para el medio ambiente y para la economía? No sé si impacta también la sociedad en directo.
¿Cuáles son los beneficios? Bueno, si nos vamos a los beneficios ambientales, algo de lo más importante es evitar la contaminación. Estos residuos son los que aumentan más rápido en comparación con otros residuos. Se estimaba para el 2014 o 17, si mal no recuerdo, que hubiera arriba de 400,000 toneladas en México de este tipo de residuos. Y no tenían en cuenta que el famoso apagón analógico. Ajá. O sea, yo estoy hablando de hace 10 años. Ahora, El apagón analógico, estamos hablando 2010, 11. O sea, estamos hablando del mismo apagón analógico, el televisivo, ajá, de que nos deshicimos de las, en teoría, ¿no? De las televisiones cóncavas y se obtuvieron, y ya ves que hubo un programa gubernamental donde hasta te daban una tele plana de plasma y etcétera, porque ya la señal solamente iba a ser captada por ese tipo de televisiones. ajá, así es. Y hablando de qué pasó con esas tarjetas, ¿dónde fueron a parar todas esas televisiones? Porque esa pintura que mirábamos era plomo. Entonces, ¿qué hicieron con esas? Entonces, todo eso, la mayoría de la gente comúnmente o los tienen guardados en su casa, Yo tengo una. ¿ok? O hay gente que las tiró nomás así, sin ni un tratamiento previo. Uh-huh. Entonces, ahí estas, al estar en contacto con las condiciones ambientales, pues puede ocurrir una disolución natural de los metales y esto ya estamos hablando de una contaminación. O sea, ahorita es lo que viene, pues contaminación por este tipo de equipos. Entonces, con todo este proceso, nos deshacemos un poquito, un mucho. En tu opinión, ¿sí es algo que ha beneficiado en gran medida al medio ambiente? Sí, hay que buscar la manera de reciclar y crear conciencia, ¿no? Muchas veces hacen esas campañas de acopio para recuperar este tipo de metales. Luego, si nos vamos a la parte de la minería, hay que tener en cuenta que las minas son recursos no renovables. Uh-huh. Entonces, si las tecnologías siguen avanzando y los metales se siguen necesitando, ¿de dónde los vamos a tener si ya no hay minas? Entonces hay que buscar la manera de reciclar. Y ahí es donde entra la famosa economía circular. Okay. Porque así ya estamos haciendo un reciclaje total de metales. Bien, no me gustaría que vamos avanzando ya rápidamente, nos quedan unos minutos, pero cuéntanos la historia de cómo llegas tú a trabajar en esto del reciclaje de metales, la minería urbana. Bueno, esto comenzó cuando decidí estudiar el doctorado. Quise cambiar un poquito de aires, no quise seguir en la misma área de investigación. No porque no me gustara, sino porque quería aprender algo nuevo. En este caso, yo trabajo con un proceso que se llama extracción líquido a líquido o extracción por solventes. Y quería algo nuevo, era para oro. Platicándolo con el que fue mi director de tesis de doctorado, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela. Que ya ha estado aquí de invitado, tenemos un programa muy, muy bonito con él. Sí, saludos al profe Leobardo, el que me ha lidiado toda la carrera, maestría, doctorado y todavía me sigue lidiando. Mucha paciencia. Tiene mucha paciencia. Y el doctor me propone, me dice, bueno, Lupita, entonces si no quieres extracción por solventes, ¿qué te parece si iniciamos con el reciclaje de metales? Y ahí es cuando digo yo, bueno, y me dice, pero necesitamos conseguir equipos. Entonces, en Fronteras, que es de donde yo soy, había antes una recicladora. Más que reciclar así completamente los metales, se encargaban de separar las piezas de las computadoras. Entonces, hablé con el dueño, el ingeniero Roberto Valenzuela, y hablé con él y le propuse. Y él me apoyó muy gustoso y él fue el que me dio lo de las tarjetas. Me dio las tarjetas, el material para poder empezar con la tesis y ahí empezamos a trabajar con esto. Así fue como iniciamos. ¿Cómo cuántas tarjetas, para darnos una idea, tuviste que tener de inicio? Porque me imagino que una tarjeta pues es muy poquito, quizá no, o a lo mejor sí. Es que hay diferentes tipos de tarjetas. Entonces tenemos una tarjeta madre, tenemos las tarjetas de video, los procesadores, las tarjetas RAM.
Entonces, cada una de ellas tiene diferentes concentraciones metálicas. Hay, por ejemplo, la que más metales preciosos tiene son las tarjetas RAM. Por eso son las más caras. Sí. Entonces, el procesador es puro cobre. Pero así una cantidad exacta, dependiendo. Empecé a trabajar con 3 kilos, más o menos, para que fue la primera parte para ver cuáles eran las mejores condiciones para quitar los metales base, porque traen demasiados metales base, entonces viene un consumo de reactivos que hay que quitar. Entonces empezamos con eso. Entonces dice el director que hay que... Me dice el doctor, ¿sabes qué? Me dice el doctor Leobardo, hay que primero quitar metales bases y posteriormente metales preciosos. Entonces ahí se decidió eliminar, bueno, más bien no es eliminar, es lixiviar metales base a partir de ácido sulfúrico, y eran como 3 kilos. Una vez que ya empezamos a trabajar con 2 kilos, ya que teníamos estas condiciones para trabajar con metales preciosos, pero estamos hablando de fácil más de 50 tarjetas. Órale. Bueno, el tiempo se va muy rápido aquí, pues en radio, en Ingenio, y me gustaría en un tiempo que regreses para seguir platicando, porque es muy interesante este mundo del reciclaje de metales. De seguro tienes muchas más cosas. Yo, cuando platicamos y sobre todo el programa anterior, cerraba los ojos y pensaba minería urbana. Yo me imagino como ese mundo distópico donde hay una montaña de cosas electrónicas y van y buscan y sacan así y sacan otra cosa y otra cosa. Y es como... es bueno dejar en claro, bueno, eso nomás era mi mente, ¿no? Pero es muy bonito el darse cuenta cómo funcionan las cosas en realidad, que no es ese mundo distópico, obviamente, donde estamos en unas montañas de cosas electrónicas, que debe de haber depósitos donde sí hay eso. Esas montañas. Esas montañas. Pero bueno, es muy bueno saber que se está trabajando por darle el tratamiento adecuado a estas cosas, y se está trabajando pues en el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, y aquí en la facultad y en la universidad, por medio de ustedes y sus investigaciones. Sí, aparte, por ejemplo, ahorita actualmente estoy haciendo el postdoctorado y estamos en la siguiente etapa, que es ahora sí, otra vez vuelvo a extracción por solventes, a mis orígenes de investigación, y ahora estamos tratando de purificar esas soluciones, separar. Ahora ya las tengo en solución, ya tengo el oro, ya tengo el paladio en solución, ahora separarlos porque no deben de ir juntos, tengo que buscar que estén puros, y eso es actualmente lo que estamos haciendo en investigación. Ok, no, pues entonces yo creo que iremos para allá en un futuro, tanto en tu trabajo de postdoctorado como en el tema aquí en Ingenio. Muchísimas gracias, doctora. De nada, René, muchas gracias a ti por la invitación. Y pues estamos al pendiente. Igualmente, bonito día. Muy bien, y es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando a través de YouTube. Para la gente que nos está viendo también, YouTube, Ingenio Unison, en las redes sociales como Ingenio Espacio o Piso o guión bajo Unison. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.